cada línea de la Biblia hay siempre una enseñanza, una lección para cada uno de nosotros. En el aspecto de la familia, por supuesto que también. El día de hoy vamos a estar analizando, estudiando la familia de Sansón. No estudiaremos los errores de Sansón porque ya son muy conocidos. Lo que sí vamos a analizar y vamos a leer entre líneas son las orientaciones que Dios le dio a los padres de Sansón para la educación de su hijo. Son enseñanzas muy buenas que todo padre y toda madre debería aprender para la educación de sus hijos. Así es que, mi amigo, mi amiga, quédate conmigo. Está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, te invito para que puedas solicitar gratuitamente este estudio bíblico, Sentimientos, la ciencia del existir. Solicítala gratis a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o si no, también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 114 60. Solicita ahora gratuitamente esta revista. Jueces capítulo 13, versículo 1, narra lo siguiente. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Todo el capítulo 13 del libro de los Jueces nos habla del nacimiento de Sansón. Pero nosotros podemos darnos cuenta ya en el primer versículo el contexto en el cual nació Sansón. No era un contexto positivo, no era un contexto bueno, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había rebelado contra Dios y estaba actuando o estaban haciendo cosas que Dios no había enseñado. Y por esa situación habían caído en mano de los filisteos o bajo el dominio de esa nación filistea. En ese contexto Dios escogió una familia que amaba a Dios, una familia que estaba constituida, que estaba formada, una pareja de esposos que buscaba la dirección divina. Es posible decir que ese tipo de familia es la que Dios está buscando en estos tiempos. Una familia que está buscándole a Él todos los días. Una familia que a pesar de las circunstancias que los rodean, se mantiene fiel a la palabra de Dios. Sin duda, aquella familia que Dios escogió en un contexto difícil era una familia diferente. Sabes, muchas veces Dios escoge a personas para mostrar su poder y salvar a su pueblo. Muchas veces Dios permite que nosotros estemos en problemas o dificultades para que Él pueda mostrar su poder y así salvarnos y rescatarnos. Porque muchas veces solo cuando estamos en problemas nos damos cuenta de nuestra necesidad, nos damos cuenta de nuestro error y de nuestro pecado. Y solo en esas circunstancias clamamos a aquel Dios que nos puede ayudar. Nunca está de más destacar que había una familia que contrastaba con la mayoría, una familia santa en medio de un pueblo alejado de Dios. El libro de Jueces capítulo 13 versículo 2 nos dice: Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Manoa era un hombre consagrado a Dios, y por consiguiente su esposa también. Sin embargo, ella era estéril. Los problemas también alcanzan a las familias consagradas. El hecho de estar dedicados a Dios no nos garantiza que nunca enfrentaremos tribulaciones. Todos los seres humanos, buenos y malos, pasarán por aflicciones mientras el pecado no sea eliminado de la tierra. En el caso de la madre de Sansón, había un agravante. Ella fue golpeada por la peor maldición de su época, la esterilidad. Pero Dios tiene el poder de usar las cosas negativas y transformarlas en positivas. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados
de acuerdo con su propósito. Dios no es responsable por las tragedias, pero puede actuar en ellas y por medio de ellas. En el versículo 3 del capítulo 13 de Jueces, la situación comienza a cambiar. El texto dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La situación, sin lugar a dudas, comenzó a cambiar para la vida de esta mujer. Aquel dolor o sufrimiento de no poder tener hijos comenzaba a cambiar por el anuncio de este ángel poderoso de Dios. Este ángel de Jehová era el mismo Jesús que le anunciaba el nacimiento de su primer hijo a esta mujer. ¿Sabes? Dios escogió mostrarse y revelarse para la mujer, la que estaba sufriendo, la que estaba pasando por ese dolor, por esa angustia en esos momentos de su vida. Es interesante notar que Salmos capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nosotros podemos notar que Dios está cerca de los que sufren, que Dios está cerca de aquellos que padecen. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, como no abandonó esta familia, sino que se mostró para ayudar a esta familia en un contexto difícil también. Muchas veces pensamos que nos encontramos solos, muchas veces pensamos que los problemas están llevándonos cada vez más al sufrimiento, al dolor, y ya no tenemos salida. Pero recuerda una cosa, que en nuestra relación con Dios siempre la partícula adversativa pero va a aparecer. Vamos a estar en problemas, pero Dios es nuestra alegría, es nuestra salvación. Nunca olvides eso. Vamos a estar quizás en las más grandes dificultades, pero Dios estará con nosotros. Sansón tuvo un nacimiento planificado. Ningún detalle escapó al control de Dios. Conocí a un pastor que me contó su historia. Su mamá se embarazó sin haberlo planificado y por eso intentó varias veces abortarlo, pero sin conseguirlo. Aunque aquel hombre no estaba en los planes de sus padres, sí estaba en los planes de Dios. Hoy, él es una bendición para la iglesia, donde cumple funciones de gran responsabilidad en la obra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, debe pensar que es fruto del azar o de un accidente. Todos estábamos en los planes de Dios y, si queremos, podremos ser bendición para el mundo. Además de anunciar la maternidad, Dios también quería dar recomendaciones a la madre. El versículo 4 del libro de los Jueces, capítulo 13, dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Interesante, ¿verdad? Dios estaba indicándole a la mujer qué es lo que no debía beber ni debía comer. Son indicaciones muy interesantes que toda madre debería tener en cuenta. A continuación, leamos lo que Elena de White afirma. Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación si procura el bienestar de su hijo. Habrá malos consejeros que dirán a la madre que le es necesario satisfacer todo deseo e impulso, pero semejante enseñanza es falsa y perversa. La madre se halla por orden de Dios mismo, bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. Desde el vientre, el hijo recibe las influencias de las decisiones de la madre. Cada pensamiento y hábito deben ser minuciosamente considerados para que el niño que va a nacer no sea influenciado para el mal. Desdichadamente, hoy vemos a madres que practican cosas terribles cuando el bebé está en su vientre. Adicciones, músicas, sentimientos, todo influirá en el niño. Y las madres deberían ser cuidadosas en ello. Nuestra sociedad sería menos problemática si las madres comprendieran este principio. ¿Cuándo comienza la consagración de un niño? Jueces capítulo 13, versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza,
porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Saben? Nosotros podemos observar aquí que la consagración del niño era resultado o consecuencia de la consagración de la madre. Es decir, el niño ya era consagrado a Dios desde la concepción. Para explicar un poco más de esto, vamos a leer en el libro de Números. Ese libro nos va a explicar más detalles sobre cómo era la crianza o la educación de un nazareo. Números capítulo 6, versículo 1 al 10 dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su madre, ni por su padre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la comunidad estaba involucrada en la crianza y la educación de un niño nazareo. Los padres, los sacerdotes, todos estaban involucrados. Pero volvamos a ver más detalles sobre eso en Números capítulo 6, versículo del 11 al 17. Números capítulo 6, versículo 11 al 17 dice: Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta, pues, es la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasados con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. El mismo nazareo tenía que hacer su parte en este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Así como una persona tiene que hacer su parte para buscar relacionarse más con Dios, de la misma manera el nazareo tenía una parte especial que cumplir. Más sobre esto podemos leer en Números capítulo 6, 18 al 21. Números capítulo 6, versículo 18 al 21 dice: Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote.
además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. El niño nazareo tenía una gran misión, solo que la misión de la madre precedía a la misión del hijo. Todos los padres deberíamos tener esto en nuestra mente, de que nosotros vamos a influir muchísimo en la vida de comunión de nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener una consagración especial con Dios si también ven en nosotros esa consagración. Es decir, nosotros vamos a ser su ejemplo para ellos. En el texto de Jueces capítulo 13, versículos 6 y 7, dice así: Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí, que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Podemos observar aquí en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, que cuando la mujer, la esposa de Manoa, recibió el mensaje de parte de Dios, inmediatamente se lo contó a su esposo. Es decir, había una buena comunicación entre ellos como pareja, como esposos. Además, es interesante notar que Dios se revela, se muestra para aquellos que tienen confianza con Él, para aquellos que gustan de estar en comunión con Dios. Dios no se va a acercar para revelarse, para mostrarse a alguien que no tiene confianza en Él, a alguien que no tiene una comunión cercana con Él. Por eso, querido amigo, amiga, si tú eres padre, tú eres madre, busca la dirección de Dios, porque Dios va a querer mostrarse, va a querer revelarse a ti y guiarte en la formación y en la educación de tu hijo. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Dios no desea abandonarnos. Dios no desea dejarte solo en la crianza de tus hijos. Dios desea guiarte en esa formación de tu pequeño o de tu pequeña hija. Dios desea actuar poderosamente en todas las familias. No hay familia que Dios no tenga el interés ni el deseo de ayudar. Él quiere estar actuando en todas ellas. Sin embargo, no todas las familias le dan el espacio a Dios. Hay muchas familias que cierran la puerta para la influencia poderosa del Espíritu Santo. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Quizás en tu familia la puerta de la televisión está abierta. Quizás la puerta de las redes sociales, quizás la puerta del internet. Quizás otras puertas están abiertas que están impidiendo que la puerta de la influencia poderosa del Espíritu Santo se abra y entre a tu familia. En Jueces capítulo 13, versículo 8, tenemos un texto bíblico muy lindo. Dice así: Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mis amigos, este texto bíblico es uno de los más lindos que yo pueda leer en la palabra de Dios. Este padre de familia oró a Dios, clamó a Dios. Es lo que todo padre debería hacer, toda madre debería hacer. Una de las primeras cosas que todo padre y madre debe hacer al momento de que sabemos que ya estamos esperando un bebé es orar. No solamente al nacer, sino durante toda la espera. La oración es el vínculo de unidad con Dios. Es a través de la oración que nosotros permitimos que Dios entre a nuestra vida, entre a nuestra familia. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Entonces, este padre de familia Manoa oró al Señor,
Pero hay un detalle más importante aquí, el contenido de la oración. En el contenido de la oración vemos aquí que Manoa le pide a Dios que le enseñe qué es lo que él va a hacer con el niño que había de nacer. La humildad de Manoa, la humildad de estos padres, esa entrega total de estos padres a Dios, para que Dios les guíe, les dirija en cómo van a formar a su hijo, cómo van a educar a su hijo, cómo van a guiar a su hijo. Esa es la humildad, esa es la entrega que todos nosotros como padres deberíamos hacer. Deberíamos entregarnos delante de Dios y pedir que Dios nos dirija, pedir que Dios nos guíe en la educación y en la formación de nuestros hijos. Y Dios estará dispuesto siempre a ayudarte a ti, a ayudar a tu familia, a formar a tus hijos. Él siempre estará dispuesto. Dios orientó personalmente a la pareja. Hoy, Dios también orienta a los padres que quieren conducir a sus hijos en el bien. Hay mucha literatura sobre este tema. Sin duda, la Biblia es el libro de texto para los padres de éxito. Pero quiero señalarte otros libros también. El Hogar Adventista y Conducción del Niño son manuales completos de instrucción para hijos de todo tipo. El problema no es la falta de materiales, sino la falta de dedicación a la lectura y a la aplicación de los principios que Dios estableció en sus escritos inspirados. Quien busque va a hallar las directrices para educar a sus hijos. Dios oyó la oración de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a mostrarse a ellos. Es que Dios está dispuesto a escuchar todas las oraciones. Dios está dispuesto a atendernos cuando pasemos por cualquier dificultad o cuando tengamos alguna duda. Dios está siempre dispuesto. Jueces capítulo 13, versículo 9 al 12 dice: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, se me ha aparecido aquel varón que vino el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Aquí en esta porción que acabamos de leer de la palabra de Dios, encontramos a una pareja de esposos que está buscando la dirección divina. Vemos a un Dios poderoso que se revela, que se muestra y que está dispuesto a acompañar a esta pareja en todo el proceso de la crianza de su niño. El texto bíblico dice que es el gran yo soy quien está presente allí para guiar a esta pareja. Era el mismo Dios quien estaba dispuesto a estar con esta pareja de esposos, ayudarles y guiarles en la educación de su hijo. Pero hay un detalle muy interesante aquí. El texto bíblico nos muestra que Manoa hace las siguientes preguntas: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esta es la pregunta que todos nosotros como padres deberíamos hacer. Preguntas que deberían estar siempre en nuestros momentos de oración. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de nuestros hijos? Recuerda una cosa: la consagración del hijo depende de la consagración del padre y de la madre. Así es que en este momento yo te invito para que tú busques y hagas estas mismas preguntas que hizo Manoa delante de Dios. Luego de que Dios los bendijo, la pareja que tenía la misión en el corazón le ofreció un culto de agradecimiento. En Jueces capítulo 13, versículo 19 podemos leer lo siguiente: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa
y de su mujer. Este detalle es muy interesante. Esta pareja de esposos estaban totalmente agradecidos a Dios, pero también estaban adorando a Dios. En la ofrenda del cabrito que ellos ofrecieron, ellos estaban reconociendo que eran pecadores y que solos no podían ser salvos y no podían avanzar y crecer en la vida espiritual. Estaban reconociendo que su único Salvador era Dios. En la ofrenda de cereales que ofrecieron, ellos estaban dando gracias a Dios por tener el privilegio de concebir un bebé. Un milagro de Dios se había realizado y ellos estaban siendo totalmente agradecidos. La historia continúa y en Jueces capítulo 13, versículo 24-25 dice lo siguiente: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Quien mira con indiferencia la vida que llevó Sansón, pensará que sus padres fallaron, pero eso no es verdad. Sansón recibió la mejor educación. Sus padres cumplieron su parte. Necesitamos recordar que las elecciones de los hijos en la adultez no son de ninguna manera responsabilidad de los padres. Si los padres hicieron lo mejor que pudieron en la infancia de los hijos, pero estos siguen caminos diferentes en la adultez, los padres no deben sentirse culpables. Sansón tomó malas decisiones cuando ya fue adulto, pero eso no fue culpa de sus padres. Sus padres hicieron todo lo necesario y siguieron las indicaciones de Dios cuando él era un niño, e inclusive posiblemente hasta que él fue un adolescente. Es decir, los errores de los hijos cuando ellos ya son adultos no son culpa de los padres. Sin embargo, si todo padre formó a su hijo, educó a su hijo con las enseñanzas de la palabra de Dios, esas enseñanzas quedarán grabadas en la mente de sus hijos. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sansón, si bien es cierto, se apartó de los caminos de Dios, pero él retornó a los brazos del Todopoderoso. Dios también quiere guiarte a ti en la crianza de tus hijos, en la educación de tus hijos, para que tus hijos, si en algún momento de repente ellos ya de adultos toman decisiones equivocadas, ellos van a poder volver a los brazos de Dios. Entonces, querido amigo, amiga, en este momento tú puedes tomar una decisión que marcará tu vida y la vida de tu familia y la vida de tu generación para siempre. La decisión de acercarte a Dios, de decidir por Él y dejar que Dios guíe tu familia, guíe tu matrimonio, guíe la educación de tus hijos. No dejes para mañana lo que hoy tú puedes hacer, acercarte a Dios y permitir que Él dirija tu matrimonio y tu paternidad y maternidad en relación con tus hijos. Que Dios te bendiga.